Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ya con nuestra entrevista de la semana dentro del podcast Finet Talks. Ya sabéis, donde traemos a gente que nos cuente cosas interesantes. Y hoy tenemos a un invitado que ya tuvimos en el pasado, pero yo creo que el momento es ideal para volver a hablar con él. Emérito Quintana. ¿Qué tal, Emérito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Encantado. Emérito es el asesor del fondo Renta 4 Multigestión Numantia, Patrimonio Global. Y además nos encanta, ¿no? Por la transparencia con la que comenta sus posiciones, comparte su carta, en fin, cada uno puede ver si quiere invertir o no, pues en lo que está invirtiendo, ¿no? Y con total transparencia vas poniendo en Twitter lo que compras, lo que vendes, ¿verdad, Emérito? Sí, a veces me dicen que es demasiado, pero bueno, me gusta decir, si hago algo, pues lo comparto. Me gustaría saber qué feeling has visto ahora entre los inversores durante estas semanas que hemos tenido iniciales de caídas, porque bueno, pues ha habido comportamientos después de presentar resultados muy fuertes, en compañías que tienes en cartera, por ejemplo, que ahora vamos a hablar de ellas. ¿Has notado nerviosismo o la gente está de momento tranquila? Sí, he notado bipolaridad casi, ¿no? Resultados muy elevados, tanto hacia arriba como hacia abajo, por cosas bueno, que no deberían afectar mucho. Siempre, cuando eres inversor a largo plazo y tienes una tesis a largo plazo, claro que miras los resultados trimestrales y te lees la call o la escuchas o lees la transcripción al día siguiente y miras a ver si algo ha cambiado de la tesis, pero normalmente un resultado trimestral no te cambia la tesis ni te hace decidir vender o comprar. Pero sí, bueno, el mercado es muy cortoplacista. Y yo creo que más con las empresas grandes tecnológicas, porque están más movidas por las notas de los analistas y los analistas están más movidos por las narrativas imperantes de cada momento. Yo creo que es incluso más emocional las empresas más grandes, que se suele decir que deberían ser más eficientes. Yo creo que es al revés, que te cambia la narrativa de un año para otro, los analistas lo reflejan y pueden cambiar muchísimo las capitalizaciones de 2 años para otro. O sea, Apple hace años era una empresa de hardware que ya estaba a punto de morir, que ya no tenía su fundador, ¿no? Y que no tenía futuro, y ahora es un monopolio, un ecosistema de software con retención del cliente y demás, ¿no? Y que cambian completamente las valoraciones y los múltiplos. Y Facebook también, notamos que incluso de un semestre a otro te cambia la narrativa sobre cómo es la empresa o cuál es su futuro, bueno o malo, y cambia muchísimo la valoración. Yo creo que por eso, por el cortoplacismo de los analistas, aunque sean empresas muy grandes. Vamos a hablar de Meta, porque efectivamente es una compañía que tiene un peso en cartera. Yo creo que a final de 2021, no sé cuánto tiene ahora, estabas alrededor del 5% en Facebook. Sí. Y ha sido, bueno, yo creo que es el valor del momento, ¿no? Porque publicó esos resultados, de pronto una caída cercana al 25% justo después de publicarlos. ¿A ti qué te parecieron? Creo que batió un récord en términos de dólares de caída en un día, la caída de Facebook. Y, y me sorprendí bastante porque, bueno, uno escucha la call y ya la escucha eh, prevenido si es inversor a largo plazo, porque tenemos Facebook en cartera pues en el top 3 top 5 desde 2017 y yo recuerdo toda la polémica de 2018, ¿no? Y trimestre tras trimestre en Facebook en particular te vas dando cuenta de que se autoflagelan mucho, ¿no? O sea, son como muy pesimistas con ellos mismos, van a bajar los márgenes, va a pasar esto, tenemos mucha competencia y luego no suele ocurrir tan así, pero digamos que en la call se pasan de pesimistas o intentan ajustar las expectativas, a veces se pasan de frenada. Y cuanto más presión regulatoria sufren, peor, porque digamos que dicen, ay, pobrecitos de nosotros que tenemos mucha competencia, que hay muchas opciones para que la gente se entretenga, que hay muchas opciones de publicidad, ¿no? Incluso en el último reporte trimestral a la SEC, pues se ve como han añadido bastantes párrafos en la parte de riesgos, ¿no? Pues eso, tenemos mucha competencia de tal y cual, nos puede pasar esto y lo otro. Entonces, como que se autoflagelan un poco y yo estoy acostumbrado a ello, pero bueno, cada trimestre los analistas si ven algo que no les gusta o que no entra en sus modelos, pues la machacan.
¿Y qué has visto tú? Porque aquí una de las cosas que yo hablando con gestores que también la tienen en cartel, la parte que les preocupaba un poco más es la competencia de TikTok, ¿no? Que parece que sí estaba haciendo algo de daño o que está empezando a robarles parte de audiencia de alto interés, ¿no? Porque antes TikTok probablemente se centraba más en audiencia más joven, pero que estaba captando. ¿A ti esto te Sí. preocupa? Y ellos lo resaltan en la call, lo resaltan en esa nueva parte de riesgos y uno cuando ve las principales descargas o las aplicaciones con más usuarios del 2021, ¿no? Pues están ahí las de Facebook, pero está justo debajo pues ya Amazon y está TikTok, y está Spotify, Netflix y demás. O sea, están ahí y han crecido mucho y muy rápido. Quizás no con la misma estrategia de Facebook, porque Facebook ha hecho bastantes políticas estos años intentando limitar la cantidad de minutos que estás en sus aplicaciones. O sea, intenta que el tiempo sea relevante y que no sea que no acabes siendo un simple zombie de consumo de contenido pasivo, ¿no? Sino que han cambiado sus algoritmos para que tengas interacciones, ¿no? Y para que no te hartes, no te canses y sea un poco más relevante. Por lo menos en Facebook, en Instagram sí que están intentando copiar, digamos, a TikTok con el tema de Reels y lo han dicho. Hemos visto que el tema de los vídeos cortos es importante, es interesante, pues vamos a meterle más inversión a Reels y Reels es una parte del negocio pues que tardará más en monetizarse. Y y Facebook pues em, ya es experto en transiciones así. Cuando sufrió mucho a corto plazo, cuando se pasó del ordenador, digamos, de sobremesa al móvil, sufrió cuando hicieron esa transición del muro a las stories y ya se están monetizando las stories, pues ahora de las stories a los vídeos cortos o a los reels, pues ocurrirá lo mismo y eso pues a corto plazo afecta porque no lo estás monetizando, pero parece que funciona bastante bien de cara al engagement y parece que el, es un buen objetivo, o sea, es el camino a seguir. A mí me interesaría saber cuánto cotizaría, por ejemplo, Instagram si cotizase él solo, porque si son, no sé cuántos serán, ya 1.200 millones de usuarios, una parte muy importante ya de la publicidad de Facebook, con ese lado de comercio electrónico y con un 70% de los usuarios de menos de 35 años, yo creo que es una parte muy importante ya del valor de Facebook. A pesar de la competencia de TikTok, sí. Yo creo que no es tanto como la gente se piensa, pero ellos lo utilizan para no tener tanta vigilancia regulatoria. Oye, que no somos un monopolio que tenemos a estos aquí pisándonos los talones. ¿Tú dirías que el mayor riesgo a futuro es precisamente la parte regulatoria o la parte de competencia? Bueno, es que la parte regulatoria, al final lo que te quita son a los pequeños competidores que no pueden hacer frente a toda esa cantidad de nueva regulación, ¿no? Te vuelves un poco como las tabacaleras. Tienes un producto adictivo Ya. y intentan ir contra ti, intentan limitarte, pero no hay empresas de tabaco nuevas, pues porque todos los límites y todas las regulaciones que hay. Entonces, lo que acabas consiguiendo es destruir la innovación y que los que están ya se queden. Que también es verdad que no hay mucho más que hacer en cuanto a estilos de red social o funcionalidades. De hecho, lo explicaba el propio Zuckerberg en unos emails que se filtraron, explicaba, se ve cómo él entiende muy bien el tema de la competencia, de los efectos de red, de su posición en el mercado, de cómo pueden o comprar algún competidor interesante o copiarlo. Y, y el tema regulatorio, yo creo que al final lo que hace es asentar a los más grandes y evitar que empresas pequeñas te puedan comer el pastel. El problema es que es más difícil que te dejen comprar a algún Ya. competidor que de verdad lo haga muy bien y que crezca y que pase de 50 pues a 500 a 700 millones de usuarios. Entonces Eh, ahí sí que te dirían, pues no te permitimos hacer esta compra.
La última de Facebook, que yo recuerdo que Emérito, que vino a un Iberian Value, además yo creo que fue justo después de todo el escándalo aquel no recuerdo el nombre de la consultora aquella, pero que contaste el caso de inversión en Facebook, muy positivo, que te ha ido fenomenal desde entonces. La última es Metaverso. ¿Te parece que es la opcionalidad clarísima de Facebook o te parece sin más casi una funcionalidad extra que pueden tener? Sí, a ver, yo creo que ahora mismo no estás pagando por ello. O sea, si le sale bien, pues perfecto. Yo creo que están decididos a ello porque hasta han cambiado el nombre de la empresa, ¿no? Dirigido a ello. Pero a los inversores, a los analistas, les ha asustado mucho ese gasto enorme que han visto, ¿no? de Facebook en el tema metaverso. Yo creo que lo meten todo en un cajón desastre que llaman metaverso, pero ahí hay inversión en crecimiento que no es solo pues unas nuevas gafas Oculus, un nuevo modelo o incluso unas gafas de realidad aumentada. Ahí hay inversión en infraestructura que es pues cables de fibra óptica para que cada vez haya más personas conectadas a internet, centros de datos pues como los de Amazon, ¿no? Inversión en inteligencia artificial, en ingenieros, en contratar ingenieros de todo tipo, ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros informáticos. Entonces, todo eso es CAPEX de crecimiento y una parte hay, pues sí, de Oculus y de contenido para la tienda y para las gafas de realidad virtual, pero es una parte de todo de toda esa gran inversión. Entonces yo creo que quizá los inversores tienen miedo de que eso sea un agujero negro de gasto que acabe valiendo cero, pero yo creo que mucha parte de esa inversión es reconvertible si ven que no funciona. O sea, lo del metaverso es interesante, ¿no? Puede acabar siendo, pues como en la película esta de Ready Player One, ¿no? Y funcionar muy bien, pero también puede tener problemas, porque, hombre, tener una pantalla tan cerca de los ojos, pues desde un punto de vista de salud ocular, ¿no? Yo creo que es bastante más difícil conseguir que la gente esté tanto tiempo al día, a la semana, al mes, al año, con una pantalla tan cerca de los ojos y tendrán que solucionarlo. Vamos a pasar a otra de las que ha tenido un comportamiento más negativo después de presentar resultados, que es el nuevo patrocinador del Barça, creo, o está a punto de serlo, que es Spotify, que también tenéis en cartera. ¿Cómo has visto tú esta reacción de mercado y estos resultados? Pues lo de Facebook lo podría llegar a entender más en Spotify. A mí me sorprendió porque uno se lee los resultados y se lee la transcripción de la call y sin ver el precio dirías, pues ¿qué crees que va a hacer la acción? Y yo, pues no sé, pues bien, pues subiría un 5%, un 7%. Pues no, pues cayó un 18%. Pues nada, pues cayó un 18%. A mí tenemos Spotify, pues no desde hace tanto como Facebook. Pero me gustaron los resultados y desde que la compramos ha aumentado muchísimo la cantidad de usuarios, ya son más de 400 millones de usuarios mensuales, menos obviamente en suscripción, pero es que ahora ya es un negocio que son dos patas, son las suscripciones, pero ya son cada vez más los anuncios que van pesando cada vez más. Los podcasts han crecido muchísimo desde que la compramos y había pues 30 millones de usuarios escuchando podcast, ahora son ciento y pico, no me acuerdo exactamente el dato, pero eh, yo creo que cuando mencionaron en la call pues que en el primer trimestre seguramente les iba a ir peor, que no iban a hacer ya estimaciones anuales y demás, pues yo no lo veo como falta de transparencia, ¿no? Pero yo creo que eso asustó bastante y es una estacionalidad normal en el negocio. Y Daniel Ek, el CEO, pues a largo plazo yo creo que lo tiene bastante claro cuál es su objetivo de llegar de esos 400 a esos 1.000 millones de usuarios, ¿no? Que todavía los inversores dudan que lo pueda conseguir, pero si consigue ser realmente ese ecosistema del audio mundial y esos 1.000 millones de usuarios y los consigue monetizar con más o menos éxito, pues todavía es una buena inversión a largo plazo. El tema de si vamos a decirte exactamente cuánto vamos a crecer o no, si el primer trimestre va a ser mejor o peor, pues dentro de unos años no creo que importe mucho. Y luego el tema también ha caído mucho por todo este tema de la polémica con el podcast de Joe Rogan, ¿no? De que si Sí. pues yo me voy de Spotify, pues no sé qué, pues al final eso pasa, ¿no? Cuando tienes muchos creadores en una misma plataforma, ninguno está de acuerdo.
pero al final hay creo que 11 millones de creadores de contenido en Spotify, pues algunos tendrán una ideología, otros otra, y todas estas polémicas que han ocurrido en Netflix también, pues a largo plazo también se suelen disipar. Merito, como accionista, porque nos pilla cerca y muchos somos del Barça, cuando ves que una compañía así se gasta 300 millones en el patrocinio de un club deportivo, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Alguna reflexión ahí? Bueno, pues no sé cómo saldrá. O sea, cuando salió el tema del acuerdo con Joe Rogan, yo tuve mis dudas y sin embargo desde entonces ha pasado, no sé si ha llegado un año, poco más de un año, un poco menos y ha aumentado un 70% su audiencia y está teniendo bastante éxito a pesar de toda esta polémica reciente, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Hay cosas que al final lo que tienes que hacer es confiar en el fundador, en el CEO, en algunas decisiones que toma. Eso se verá con el tiempo. No sé si será demasiado o demasiado poco, pero bueno, hay que vigilarlo. Lo iremos viendo. Oye, de estas dos que han tenido caídas tan fuertes que hemos comentado, Meta y Spotify, ¿has aumentado en alguna de las dos? Y si es en alguna, ¿en cuál has aumentado más? Con bastante fuerza, o sea, con bastante claridad en estas dos. De En hecho, hubo las un dos, día que igual. en las dos sí. Hubo un día que en un solo día invertimos 1 millón de euros más en las dos, 650.000 en Meta Platforms y 350.000 en Spotify. Okay. Hay otras dos compañías que ahora vamos a tocar más breve, pero una sí que ha sido noticia positiva, que ha sido Amazon. Resultados buenos, bien recibidos por el mercado. ¿Tú qué tal lo has visto? Bueno, Amazon a mí me gusta cuando bajan sus márgenes y porque estén invirtiendo cada vez más para el futuro, porque quiere decir que la historia de crecimiento no ha terminado, ¿no? Pero ahora mismo en Amazon la gente lo que más se fija es en AWS y los resultados sí que han sido muy buenos. De hecho, incluso se aceleró el crecimiento, creo, un 40% año tras año, que para un negocio tan grande pues ya o sea, sigue siendo muchísimo crecimiento. Creo que si anualizamos el beneficio operativo, pues ya es un negocio de 20.000 millones al año, 20.000 millones de beneficio operativo al año, con un 30% de margen, que siga creciendo un 40% las ventas, pues es increíble. Además, se suele pensar que acabará siendo un poco un negocio commodity. Yo creo que será casi más como una infraestructura en el que puede que haya un jugador, dos jugadores, pero yo no tengo claro que haya sitio para un tercer jugador. Sobre todo cuando ves los márgenes de, por ejemplo, de Google Cloud eh, a este nivel de ventas frente al mismo nivel de ventas cuando AWS tenía ese tamaño, no lo tengo claro, porque tienen ya muchos años de experiencia, de aumentar la eficiencia, de hacer las cosas bien y aprovechar las cosas bien y no es lo mismo que AWS facture 5.000 millones a los mismos 5.000 millones de Google Cloud, que parece que, no sé, que lo hacen distinto, con distinta cultura quizás, que es así despilfarrando la genial vaca lechera que tienen, ¿no? Que es el buscador de Google. Entonces, todavía no tengo claro que haya espacio para un tercero a largo plazo, al margen de AWS y Azure. Entonces es un muy buen negocio que puede que si cotizase por sí solo ya fuese un 60-70% de la valoración de Fíjate, Amazon. fíjate. Y luego el tema del e-commerce, pues ya digo, la cosa es que están invirtiendo cada vez más. Son casi ya comparables a FedEx o a UPS en términos de monstruo de la logística. Y lo que más sigo después de AWS es el tema de los anuncios. También está creciendo mucho y la facturación de tema de anuncios pues es también un negocio de altos márgenes que ya está al nivel pues como AWS hace 2 o 3 años. O sea que son cosas que crecen muy rápido y que son de alto margen. Y vamos a terminar, que se nos acaba el tiempo, haciéndolo redondo además con el que nos decías en el cuestionario breve que hacemos al principio de cada entrevista en el podcast, que había sido tu mayor acierto, que es Tesla. Tesla, bueno, tocó máximos, también ha caído como el resto. No sé ahora mismo con los cambios que hayas hecho de peso, pero a cierre de año era, de las 4 que hemos comentado, era la mayor posición, si no me equivoco. ¿Qué tal la estás viendo? Puede que al cierre de año sí, ahora sigue siendo la primera Brookfield con un 8%, pero es que No, Tesla perdona, es la me segunda. refería de las 4 que hemos comentado en el podcast, quería De las decir. cuatro, Sí. la de más peso, sí, sí. O sea,
es la segunda que más pesa del fondo después de Brookfield y pesa, pues eso, sí, más de un 7%. Y es complicada de vigilar, de entender, pero la convicción es muy, muy alta. O sea, me quedo muy tranquilo incluso con todo lo que ha subido. Y los resultados, pues había con mucha expectación con que estuviese Elon Musk en la call, porque dejó de estar hace poco y volvió a reaparecer. Y yo creo que mucha gente pensaba que iba a reaparecer para anunciar nuevos modelos, nuevos productos, que es también lo que copa titulares y lo que a la gente le gusta, ¿no? Pues un nuevo modelo, yo que sé, la furgoneta Tesla, o por fin va a llegar el Cybertruck, o por fin va a llegar el Tesla barato, o cosas así. Los analistas están centrados en la cantidad de modelos, que nunca ha sido la métrica correcta, y cuando llega Elon Musk diciendo, no, no, si lo que hay que hacer es aumentar la producción del Model 3 y el Y quedarse ahí porque hay demanda de sobra y porque no tiene sentido avanzar en la cantidad de modelos y en la complejidad. Y cuando les empieza a hablar de la conducción autónoma e incluso del robot y tal, pues ahí ya desconectan y son cosas que pueden meter en sus Excel, en sus modelos y no les gusta. Pero en realidad es lo importante. Le preguntan a los más, pues ¿cuál es el porcentaje de gente que contrata el autopilot o la conducción autónoma total respecto a la cantidad de coches que se venden? Y él dice, bueno, es que no es relevante, porque es que si de verdad lo vamos solucionando de aquí a un año o a dos, si es cada vez más útil, pues es que entonces la gente lo verá y aumentará muchísimo la gente que lo comprará y cada vez pesará más esa parte de software. O cuando les empieza a hablar de que en realidad Tesla es más una empresa de inteligencia artificial que otra cosa, pues quizá ya tampoco entienden esa visión, ¿no? Tan a largo plazo. Entonces yo creo que el que haya estado Elon Musk en la call pues ha sido más negativo que positivo porque, pues eso, han hablado de cosas que los analistas no saben meter en sus Excel. Y sin embargo, pues yo creo que hay un crecimiento imparable a corto y medio plazo bastante claro. Simplemente es en eso, en cantidad de vehículos producidos. Puede que a final del 2022, si todo va bien, pues a velocidad de crucero estén ya en un ritmo de 2 millones de coches al año, con más margen y más precio medio. Y de ahí pues a los 3 a los 4 millones en los siguientes años. Y el tema de la conducción autónoma pues es un plus que sí, que aumentaría pues en 5 o 6 veces la utilidad de cada coche, que es como un robot con ruedas. Emérito, para terminar, relativo a Tesla, cuando salen cosas como que se podrá pagar en Dogecoin y demás y tal, ¿tú las observas de manera como si fuera algo anecdótico o realmente lo tomas en cuenta desde el punto de vista de la valoración? Sí, anecdótico. Anecdótico. Bueno, o sea, una vez, cuando conoces ya a Elon Musk, hay cosas que, por ejemplo, pone un tuit que crea 100 titulares polémicos y tú estás dando cuenta de que está siendo sarcástico, ¿no? Pues por algo que pasó hace 2, 3 años y la gente se lo está tomando en serio, ¿no? Es que no va en serio, ¿no? Es que él se aburre y utiliza Twitter para desconectar, o sea, y tiene pues ese sentido del humor, o sea, no me preocupa, incluso desde el punto de vista personal de sus inversiones, ya ha dicho pues que sí, que el tema, si quieres llamarlo criptomonedas, él lo que tiene es Bitcoin y lo de incluso él que ha patrocinado mucho este experimento, pues es una parte muy pequeña de lo que tiene, o sea que no, yo lo veo pues sí, pues como anécdotas, casi como bromas. Pues la verdad es que con todos los proyectos que tiene lo de aburrirse es curioso, ¿eh? sería curioso, pero efectivamente todos tenemos nuestros ratitos. Así que, oye, Bueno, Emérito... aburrirse, es como una vía de escape para divertirse. Sí. Que, Emérito, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos un montón. Yo creo que muy interesante. Te haría repreguntas de 18.000 cosas, porque yo creo que son valores muy interesantes estos que tienes en cartera, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que mil gracias por haber estado hoy con nosotros. No, gracias a ti. Ya sabéis, los que habéis seguido esta entrevista, si os ha gustado, darle ahí un me gusta, que así también más gente le llegará. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista.